Muy buenos días a todos nuestros paisanos de la región momposina, a todos empresarios que vienen a... Por favor, apagar los micrófonos. A todos nuestros paisanos de la región momposina, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan por la emisora Galaxia Estéreo, por los que nos siguen por el Facebook Live, por los que nos escuchan a través de la 960 adscrita a Caracol en Magangué, los que nos escuchan por el canal de televisión Rotary de Monpós y algunas otras emisoras que se han venido anexando domingo a domingo en este programa Tertulias por Monpós. Ya cumplimos, ya pasados los 3 años, hoy llegamos al programa número 121. El tema del día de hoy, que ha sido sugerido por la comunidad y que lo hemos venido organizando con la suficiente antelación, hemos contactado a personas expertas, amigas de la región, a quienes agradecemos esta deferencia con la región momposina por dedicarle este espacio, este tiempo de domingo, a enseñarnos, a ilustrarnos sobre este importante tema que es el cambio climático y cómo adaptarse a él. Queremos agradecerle a los participantes especiales de la mañana de hoy, el doctor Luis Carlos García Lozano, al doctor Manuel Rodríguez Becerra, al doctor Pablo Palacio, al doctor Alejandro Fula Rojas y al doctor Amílcar Acosta Medina. A todos ellos, muchas gracias por dedicarnos esta mañana de domingo. Adicionalmente es puente, sabemos pues de sus múltiples compromisos, pero también de su compromiso pues hacia la comunidad en enseñarle y en ilustrarnos sobre lo que es el cambio climático y cómo adaptarnos a él. También quisiera aprovechar este espacio de esta mañana para darle un reconocimiento a la doctora Betty Sinín. Ella ha sido hasta esta semana la secretaria de Turismo y Cultura del Distrito de Monpós. La doctora Betty, durante los 3 años que estuvo en su cargo, siempre fue una digna representante del distrito de Monpós, funcionaria de la Secretaría de Turismo y Cultura, y siempre estuvo muy atenta a este programa, y desde acá le mandamos un saludo muy especial y un reconocimiento a ella muy especial por toda esa colaboración que nos ha dado. Siempre muy oportuna su participación y un saludo muy especial a ella. Para ponernos en contexto sobre el programa del día de hoy, le voy a ceder la palabra a Giovanni Di Filippo Echeverri y posteriormente a la participación de Giovanni vamos a presentar un video sobre el ciclo de carbono. Luego del video vendrán ya los participantes que Giovanni los va a anunciar en la medida que vayan llegando y va a explicar el tema que va a tocar cada uno de ellos. Y, en fin, esperemos pues de que el programa sea de total agrado y sobre todo que se aprenda sobre este tema importante para la región y para todo el mundo. Bueno, bienvenidos todos y les cedo la palabra a Giovanni. Giovanni, adelante. Buen día para todos y buen programa. Gracias, Aristides. Acá estoy desde la fría Chía. Estamos ya en el 121º programa de Tertulias por Monpós y aunque algunas veces nos angustiamos por presentar a ustedes temas trascendentes, parecería que el que nos ocupa en esta emisión, el primero de 2, es uno de los que más tienen trascendencia. A todos nos llegan noticias cada vez con mayor asiduidad y alarma del cambio climático y sobre la adaptación que necesitamos para sufrir menos sus efectos. En nuestra región, compuesta por extensas regiones inundables y por territorios altos que sufren mucho paradójicamente por falta de agua en ciertas épocas, estos fenómenos se están acentuando
y los ciclos no son tan perfectos. Nuestros ancestros, de los que llegaron hace unos 10.000 años, y los colonizadores últimos, supieron entender los ciclos de la naturaleza que eran bastante cumplidos en la región, siendo así que contando con ciclos lunares al principio, sabían a cuántas lunas había que sembrar, a cuántas lunas vendrían las crecientes y los veranos, para luego medir con estrategias religiosas antes o después de Semana Santa, con el veranillo de San Juan. Había que cortar la madera en cierto momento, con quemar los montes el día de San José, con la fuga de pescados esperadas para cierta época y otros. Quizás a los que más ponemos atención desde la venida de los españoles, que es primordial por ser un aspecto que mueve la economía de la región, es el de prever el momento apropiado de cuándo hay que sacar y regresar con el ganado al playón. Que como dato curioso que viví cuando era regular estos ciclos, algunas vacas viejas sabían cuándo era tiempo de salir del playón y por su cuenta cogían camino, cruzaban el río y aparecían bramando días después en el portón de la finca donde normalmente se llevaba al departamento del Magdalena. La agricultura, pues, sobra decir, o sobra no, inusitada importancia que la ganadería es considerada como uno de los grandes contaminantes del medio ambiente. De eso trataremos de alguna manera dentro del programa. La agricultura indudablemente también ha tenido dificultades en la región, al punto de que la vianda más importante, el acompañamiento más importante en la comida, que es la yuca, ha tenido indudablemente unos precios extraordinarios nunca vistos debido al fenómeno. Amigos, las cosas han cambiado. Llueve y hace verano cuando no debería ser. Hace un mes registré temperaturas en la sombra de 39 grados centígrados y sensación térmica de 44. En 1916 hubo una creciente, en 2010 hubo otra similar, pero el año pasado faltaron 13 centímetros para alcanzar la anterior creciente, que anteriormente se dio en un ciclo de casi 100 años y ahorita en 10, 12 años se vuelve a repetir. Algo está pasando. Aunque los gobiernos deben estar pendientes del asunto, nosotros en última somos los que sufrimos y los que tenemos que afrontar la realidad. Algunos políticos han tomado el asunto como tema o estrategia para acceder al mando. Unos pregonando que la especie humana se va a acabar, otros justifican obras faraónicas a través del tema y algunos otros que es designio divino. Sin embargo, para mí y para otros muchos antropólogos, la especie humana ha pasado muchos periodos críticos y ha sabido sortearlos. El más grave, cuando en una sabana africana de donde venimos, unos pocos individuos con poca agua, luchando con enfermedades, con poca comida y abrigo, sobrevivieron y fueron capaces de poblar toda África, Asia, Europa y últimamente América. Este fenómeno se inicia con la industrialización por allá a finales del siglo XVIII, con la invención del motor de vapor, que para su funcionamiento inicialmente se empleó leña y después carbón. En Colombia fuimos los habitantes de las orillas del Magdalena de los primeros en afectar el medio ambiente y en ayudar a iniciar el fenómeno cuando para la navegación dejamos de utilizar músculos humanos y empezamos a emplear para el transporte por el río el motor de vapor que quemaba leña y ayudó a descuajar los inmensos bosques que había a orillas de nuestros ríos. Con esto iniciamos los humanos el despertar de un león dormido que la naturaleza tenía atrapado debajo de la corteza terrestre.
el elemento químico causante de todo el carbono. Hoy contamos con unos eximios maestros en los temas que nos ayudarán a entender lo que sucede y en qué consiste la adaptación. Entonces, comenzaremos con la emisión de un corto video sobre el ciclo del carbono y la incidencia de nosotros los humanos en el desbarajuste que vivimos, aunque hay algunos que llegan a decir que todo esto es mentira. Entonces, Emil, ayúdanos, por favor, iniciemos con el video. Muchas gracias. Giovanni, no sé si Nelson me escucha. Nelson tiene el enlace que tiene un mejor audio. Adelante, Nelson. Por favor, Nelson. Emil, si puedes pasarlo tú, haz el intento, por favor. Siempre se presenta eso ahí. Audio. No se escucha nada. Yo no escucho nada. No lo están escuchando. No se escucha, Nelson. Ok. Se escucha otra música por allá atrás. Tienen que abrirme el micrófono al Zoom para que lo puedan escuchar. El Zoom de acá de la emisora. Aristides. No, ahí no estamos haciendo nada, Nelson. Por eso, tienen que abrirme el micrófono al Zoom de acá de la emisora. Aristides. Yo estoy compartiendo la pantalla, pero... Abra el ok, micrófono, ahora sí. Ábralo. Agranda la pantalla, por favor. Ahí ya se escucha. Perfecto, ahí. Es el pilar de la vida. De forma natural, existe un equilibrio en el intercambio continuo de carbono que se da entre los diferentes reservorios de nuestro planeta. Estos procesos se conocen como ciclo del carbono. En la Tierra existen 4 reservorios en los que se acumula el carbono, cada uno con una cantidad específica que se mide en gigatoneladas. La superficie terrestre, los océanos, la atmósfera y las rocas sedimentarias. Este gran ciclo de carbono se compone a su vez de 2 subciclos. Uno rápido, formado por los intercambios que se producen entre la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos. Y otro lento, a partir de los intercambios entre la atmósfera y las rocas sedimentarias. En el ciclo rápido, la biosfera terrestre, a través de las plantas, capta el carbono de la atmósfera en forma de dióxido de carbono gracias a la reacción de la fotosíntesis. Este carbono vegetal puede pasar a formar parte de otros seres vivos para después volver a convertirse en dióxido de carbono atmosférico debido al proceso de respiración que todos los seres vivos realizan. Cuando las plantas y animales mueren, esta materia orgánica muerta se deposita en el sustrato y es descompuesta por bacterias y hongos, que a su vez respiran, liberando de nuevo carbono a la atmósfera. Otro proceso dentro del ciclo de carbono rápido es el intercambio entre la atmósfera y el océano. Una parte del carbono atmosférico se disuelve en el océano en forma de dióxido de carbono siguiendo varios procesos. Por un lado,
La biosfera marina interacciona con ese dióxido de carbono disuelto de manera similar a la que la terrestre lo hace con el atmosférico, fijándolo a la materia vegetal a través de la fotosíntesis del fitoplancton, pasando a formar parte de otros organismos gracias a la cadena trófica y volviéndose a generar dióxido de carbono por medio de la respiración celular. Por otra parte, el dióxido de carbono disuelto en el océano entra en reacción con las moléculas de agua, formando diferentes moléculas de carbono inorgánico, ácido carbónico, iones de carbono e iones de bicarbonato. Los iones de bicarbonato pueden ser fijados por algunos organismos marinos para la formación de sus conchas de carbonato cálcico, reacción en la que además se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Estas son las principales reacciones que definen el ciclo rápido de carbono. Pero existe otro intercambio mucho más lento, que se da entre las rocas sedimentarias y la atmósfera. Este flujo comienza con la lluvia. El agua disuelve parte de las rocas de la superficie terrestre, arrastrando los iones de calcio de las rocas hacia los ríos y de ahí al océano. Estos iones de calcio son los que usan los organismos marinos para formar sus conchas, como acabamos de ver. Cuando estos mueren, sus conchas caen al fondo marino, transformándose finalmente en rocas sedimentarias. Y el proceso contrario se da en la corteza y el manto terrestre. Debido a las altas temperaturas, el carbonato cálcico de las rocas sedimentarias reacciona con otros elementos, produciendo dióxido de carbono que acaba filtrándose a la atmósfera a través de los volcanes y pozos de aguas termales. Otro proceso de este ciclo lento ocurre entre el carbono de la materia muerta terrestre u oceánica y las rocas sedimentarias. Cuando esta materia queda atrapada bajo otros sedimentos, en ausencia de oxígeno, se forman otros compuestos. Algunos de ellos pasan a formar parte de las rocas sedimentarias, pero pueden darse procesos que generan lo que conocemos como combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas natural, que quedan almacenados en el subsuelo. De forma natural, existen equilibrios entre los procesos de intercambio de carbono de cada reservorio, de manera que si se produce un exceso en uno de ellos, los otros tienden a absorberlo para alcanzar un nuevo equilibrio. De hecho, la mayor perturbación de este ciclo que se está produciendo en la actualidad se debe a la acción del hombre, y es a causa principalmente de dos procesos: la deforestación y la quema de combustibles fósiles. La deforestación tiene como efecto un mayor flujo de carbono desde la Tierra hacia la atmósfera. De este exceso de carbono en la atmósfera, el 55% ha sido absorbido por las plantas terrestres y el océano. Con el tiempo, el resto también será absorbido para llegar a un nuevo equilibrio. Pero un 20% del carbono quedará atrapado en la atmósfera durante muchos miles de años. Por esta razón, la alteración del ciclo de carbono por parte del hombre está contribuyendo al cambio climático. ¿Alguna vez? Gracias, Nelson. Podemos ya salir de compartir pantalla. Creo que lo escuchamos bien. Correcto, gracias, Nelson. Bueno, ahorita espero que se haya escuchado bien y se haya visto bien. Yo creo que este video resume mucho de la razón principal para que se esté dando este fenómeno actualmente. Yo analizando sin ser experto en eso, por eso en la introducción llamé un león dormido. Todos esos combustibles fósiles, la naturaleza los metió debajo de la tierra
y con la industrialización lo que estamos haciendo es sacándolos artificialmente a la atmósfera. Vamos a darle la palabra al querido amigo Luis Carlos García Solano. Luis Carlos es un viejo amigo de este programa y viejo amigo de Monpós a través de esa reserva soñada que se volvió realidad, que es la reserva del Garcero. Él es biólogo, doctorado en ecología y biogeografía. Conoce muy bien el territorio a través de Neotrópicos, ente que él dirige. Han hecho mucha investigación, no solamente en la región, sino en muchas partes del país y del exterior. Hemos querido que Luis Carlos nos haga una contextualización de nuestra región que él conoce bien y las posibles afectaciones, Luis Carlos, que tú prevés para esta región. Adelante, Luis Carlos, y gracias por tu participación. Giovanni, muchas gracias. Vamos a ver cómo me va en estos minutos que ustedes me dejan para echar el cuento, que ya lo he echado varias veces acá con pequeños cambios y pequeños matices. Vamos a ver si hoy me ajusto a los tiempos como normalmente no lo hago, que siempre me excedo hablando de cosas que son interesantes, pero que de pronto le quitan tiempo a otras personas. Un par de temas. Para nosotros, me refiero para el trópico, para Sudamérica, para la región de Monpós, para Colombia, el cambio climático es una realidad. Todo el mundo lo ha visto, se queja, se comenta. Hace muy poquito, menos de 10 años, se sufrió en Colombia una de las inundaciones más severas por los niveles de los ríos y por la duración del periodo de inundación mismo, que generaron una gran cantidad de consecuencias, de las cuales todavía seguramente se están pagando y vendrán todavía muchos tiempos sin que eso se remedie. Y el año pasado, como bien lo decía Giovanni, estuvimos a punto de repetir este fenómeno. Todo el mundo, no el año pasado, este año, durante el verano, durante la estación seca, durante el estiaje nuestro, que debe comenzar a mediados de diciembre y que debe terminar hacia finales de marzo, principios de abril, para la fiesta de San José, como decía Giovanni, para que se terminen de quemar los pastizales y broten frescos, porque ya vienen las lluvias. Y entonces eso que está pasando, que todo este verano hubo lluvias, y ahora que deberíamos estar en invierno, o terminando el invierno y empezando el veranillo de San Juan, no está lloviendo. O sea, las cosas están trastocadas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos para paliar ese cambio climático, para adaptarnos a ese cambio climático? ¿Es posible hacerlo? Y lo que voy a presentar, que voy a echar el cuento aquí, es que de pronto sí, pero no en los mecanismos o en las formas en las que hemos pensado como sociedad que se debe hacer, sino quizás hay otras cosas. Como sociedad me refiero a la sociedad colombiana, no a la sociedad internacional. La sociedad internacional ha identificado desde hace mucho tiempo mecanismos que se debían adaptar, y cada no sé cuántos años se reúnen en la conferencia de las partes, en el COP famoso, para volver a firmar otro acuerdo y aumentar los datos que soportan las ideas de que hay cambio climático y no sé cuánto, pero la sociedad no hace nada. Sí, no hacemos nada. No sé, voy a ver si puedo explicar por qué
cómo es en el territorio nuestro ese cambio climático, qué implica ese cambio climático en términos muy, muy superficiales, muy generales, porque no hay posibilidades de profundizar acá, pero para dejar abierta una puerta o una ventana que quizás nos permita pues tomar acciones diferentes en esto. Cuando dije que este cuento ya lo había echado varias veces, que cada vez que en Tertulias por Monpós me dan la oportunidad, volvemos a repetir en la carreta. Hoy en día quizás tenemos un poquito más de información y las cosas pueden cambiar, pero esto lo repetimos y no tomamos acción. Vamos a ver si esta vez hay un poco más de discusión y podemos cambiar la cosa. Voy a tratar de ser breve y de presentar rápidamente mis ideas para que otras personas puedan hablar y se pueda discutir al final un poco más esto. Voy a compartir la pantalla, por favor. No hay posibilidades de compartir pantalla, está inhabilitada. ¿Me puede permitir, Aristides, por favor? Tranquilo, Luis Carlos, ya lo estoy haciendo. Ahí, Luis Carlos. Sí, ya. Muy bien. Este papelito me lo encontré ayer cuando estaba buscando un documento de un simposio viejo del año 69 que se llamaba, o el simposio se hizo en Estados Unidos cuando yo era estudiante y se titulaba Diversidad y estabilidad en sistemas ecológicos. Y buscando un artículo que quería refrescar la memoria, me encontré ese papelito de unas notas que yo tomé en Santa Marta cuando estuve trabajando en el Proyecto Nacional de Ecodesarrollo. Cerca de donde yo vivía como a una cuadra en Gaira, a una cuadra de la playa, y entre el camino entre mi casa y la playa había un terreno que cuidaba un señor, era un lote vacío, él tenía una casita ahí, y el agua se suministraba a él era robada de una tubería de otra parte, no sé, de otra casa, conducida a su casa por una manguera, y la manguera atravesaba la carretera. La carretera tenía poco tránsito, pero de vez en cuando entraban camiones de gaseosa, de cerveza o alguna cosa, y los carros pisaban la manguera que le llevaba agua a la casa del señor. La manguera se rompía y se formaban charcos en eso. Tan pronto se formaba un charco, un sapo de especie bufo marinos, que es el sapo ese verrugoso grande común en la región Caribe, empezaba esa misma noche a cantar, a invitar a la hembra para que cada uno liberara sus espermatozoides, la hembra sus huevos, y se formaran los huevos de sapo y posteriormente los renacuajos, etc. Ese proceso, que depende de la temperatura en un clima cálido como el de Santa Marta, dura más o menos 2 semanas, 14, 15, 16 días. Resulta que este señor no era muy eficiente en reparar la manguera y a veces se demoraba hasta 10 días o algo así o más, hasta 2 semanas se podía demorar para reparar la manguera, y el sapo tenía, o sea, el charco seguía vivo, el charco tenía agua y los huevos y después renacuajos de sapo podían progresar hasta cierto punto, pero mira, estas son las fechas en las cuales se registraron esos daños. 14 de diciembre del 77, enero 23, marzo 15, en febrero no hubo, abril 3, abril 20, 2 veces en el mismo mes, mayo no pasó nada, junio, julio, septiembre, no pasó nada en agosto, noviembre, diciembre, y enero, finales de enero otra vez. O sea, durante más o menos 14, 15 meses hubo 11 intentos de reproducción
Y los casos más avanzados fueron los de abril y los de septiembre, que llegaron casi a cumplirse las 2 semanas necesarias para que el sapo pudiera reproducirse. Era el mismo, que es lo que hacemos los biólogos. Cogemos uno de estos animales y le cortamos 2 dedos para marcarlo, ¿sí? Y con eso sabemos que la próxima vez que lo veamos, si le faltan esos 2 falanges de los dedos delanteros o de las patas, lo que sea, sabemos que se trata del mismo animal. Pues este individuo de Bufomarinus ensayó 11 veces en un periodo de 14 meses y nunca llegó a reproducirse. Es posible que se lo haya hecho y yo no me haya dado cuenta, pues yo no estaba todo el tiempo mirando la zona, pero digamos eso sucedió. ¿Eso qué quiere decir? Es que yo quiero subrayar algo aquí que es muy, muy importante, y es que la naturaleza no es predecible, la naturaleza es variable y es relativamente incierto lo que viene. El sapo tenía que ensayar. Él no sabe cuánto va a durar el charco. Él no conocía al señor dueño o el que cuidaba el lote y que descuidaba la conducción de agua, ni sabía cuándo iba a pasar un camión que iba a estripar la manguera y que se iba a formar el charco. Pero cada vez que hubiera agua, él tenía que ensayar. Esa era imprudente, sí. Le costaba energéticamente, sí. Pero ¿qué pasa si no lo hace? Si no lo hace, los sapos de hoy en día no eran sus descendientes y el tipo desapareció. O sea que cuando le den la oportunidad, hágala. Sí, ¿qué es lo que hace todas las especies? Exactamente lo mismo. Unas viven más tiempo que otras, unas viven muy poquito tiempo y los cambios son muy rápidos. Dentro de su periodo de vida, esos cambios espaciales o temporales pueden ocurrir, y las especies que viven muchísimo más tiempo, como los grandes árboles de los bosques nuestros y de los bosques de la zona templada, también están sujetas a lo mismo. ¿Cómo puede la selección natural ayudar a esos organismos? Únicamente si todos los fenómenos que quieren ser perpetuados o que deberían ser perpetuados, o sea, pasar a la próxima generación, ocurren dentro del periodo en que ese individuo o esa especie se reproduce. Si ocurre después esos cambios, no puede la selección natural operar, y entonces se acumulan y desgraciadamente se convierten en enfermedades que no se pueden remediar. Esa es básicamente la teoría de la evolución aplicada a los fenómenos ecológicos, y eso implica que no puede haber prudencia en el aprovechamiento de los recursos. Solamente quizás nosotros, que podemos racionalizar los actos e impedirnos a nosotros mismos hacer determinadas cosas, ya sea voluntariamente o por la fuerza, como es la mayoría de los casos, podemos manejar esas situaciones. Pero para eso debemos conocer exactamente qué es lo que tenemos y cómo funciona el mundo nuestro. Y eso lo hemos venido conociendo poco a poco. Estas son un poco de imágenes de la región nuestra de Mompox en diferentes momentos, y tenemos de todo. Tenemos sequía, tenemos crecientes, tenemos aprovechamiento de recursos, tenemos depredación de recursos, tenemos aprovechamientos un poco insensibles, como estos que se ven en las fotografías, e intentos de cambiar las cosas. Esto es en el Garcero, y esta es una de las fincas vecinas. Es en Luis Carlos, esta, por favor, cambia la imagen que quedó con la imagen nomás, la primera. Cámbiala, por favor. no sé cómo cambiarla. Vamos a ver. Ah, ya. Ok. ¿Ahora sí? Sí, señor, ahora sí. Ok, perfecto. Lo Perfecto. siento que les puse a mirar ese mamarracho de hace 30 y pico de años o más, del 79. Y no era esto. Esto es lo que les estaba comentando, diferentes facetas de nuestra región de Mompox, de la planicie aluvial magdalenense: sequía, aprovechamiento de recursos, transición creciente, depredación de recursos,
incendios forestales, inundación, aguas diferentes que se mezclan con el río, intentos de restaurar lo que existió antes. Esta es una finca vecina del Garcero y este bosque en forma de L es el lindero dentro de estos dos propiedades. Y esta imagen que es tomada con un dron se hizo hace un año, básicamente, a finales de marzo del año pasado, del 2022. Este es en esa misma fecha, y otras escenas que muestran pues diferentes aspectos del Garcero. Había querido pues preparar algo nuevo para ustedes, y he puesto por título este tema, dinámica de la planicie aluvial del Magdalena, o sea, del Cauca, la Mojana, el San Jorge, del Ariguaní, Cesar y del Magdalena. Estos son los ríos que forman la planicie aluvial del Bajo Magdalena para nosotros, y hay unos factores que alteran la disponibilidad y el aprovechamiento de recursos, que son los que se ven modificados por el cambio climático. Para la región de Mompox, para la planicie aluvial del Magdalena, que es todas estas subplanicies que mencioné acá, ese cambio climático es la impredecibilidad acentuada de los eventos de creciente y de sequía, tanto en el momento de su ocurrencia como en su duración. Miremos cómo es Luis Carlos, Luis Giovanni, Carlos, no te escuchamos, Luis Carlos. al parecer se le cayó la señal. Sí, indudablemente se le cayó la señal, Giovanni. Bueno, vamos a... el doctor Alejandro Fula está con nosotros. Le correspondía al doctor Manuel Rodríguez Becerra, pero no ha podido ingresar. Entonces queremos que el doctor Alejandro Fula anticipe su intervención. El doctor Alejandro es PhD. Él nos ayudará con su presentación personal. Es profesor de planta del Departamento de Procesos y Energía de la Universidad Nacional de Medellín. Pertenece al grupo Quimera. Él nos explicará ahorita qué significa este grupo. Adelante, doctor Fula, y estaremos atentos a su intervención. Allí yo veo al doctor Fula, pero no. Ya. Adelante, Aló. doctor Fula. Muchas gracias. Qué pena, yo estoy aquí un poco cazando la señal en el pueblo porque donde estoy no hay. Pero bueno, yo me presento rápidamente. Como comentaba Giovanni, yo trabajo con el Grupo Quimera, que es un grupo que trabaja en temas de energía. Yo trabajo en la sede de Medellín de la Universidad Nacional. Y pues el tema que yo he trabajado es sobre todo transición energética. Entonces, el tema, digamos, que más me parece pertinente para este tipo de situación, de lo que entiendo yo que es la charla, es el tema ligado con, bueno, este problema de cambio climático, ¿qué lo está generando? Y básicamente en Colombia no lo genera tanto los combustibles fósiles como sí lo genera, por ejemplo, las quemas, como sí lo genera la ganadería, como si lo genera la deforestación. Acordémonos que los árboles lo que hacen es acumular el carbono y ese carbono se ve liberado cuando uno lo quema. Cuando uno lo tala, no. Cuando uno lo tala solamente está destruyendo el secuestro de carbono, la acumulación de carbono. Pero en Colombia, pues nosotros tenemos un proceso
atroz de cientos de miles de hectáreas cada año que son deterioradas porque son o quemadas o taladas, y eso lo que impide es que la selva siga secuestrando el carbono. Entonces, yo creo que es importante tener eso presente porque sí hay un daño pues, en el mundo, a nivel mundial. Claro, el principal efecto lo genera la liberación del combustible fósil, la quema del combustible fósil. Pero Colombia, que no es una economía industrializada, digamos, no tiene esa situación como la principal. La principal es la deforestación, lo que se llama AFOLU, y que tiene que ver con que se tiene un bosque en una Amazonía, por ejemplo, que secuestra carbono, gracias al crecimiento, en la medida que la selva crece, secuestra carbono, y llega un momento en donde pues, se tala, deja de secuestrar, de acumular carbono, llega un momento en donde se quema, y ya no solamente deja de secuestrar, sino que libera. Hoy en día la Amazonía, gracias a lo que han hecho gobiernos, digamos, son decisiones políticas, ¿no? Eso no pasa porque, hombre, qué fatalidad. No, no, no. Pasa porque hay una decisión política detrás de sacarle el mayor provecho al territorio que se tiene dentro de una visión un poco cortoplacista e insostenible, y lo que se hace es permitir que se queme, que se destruya la selva y se metan vacas. Y resulta que las vacas no solamente, digamos, generan un problema de que necesitan pasturas, sino que estas pasturas acumulan muy poco CO2, y además la vaca, como rumiante que es, entonces genera biometano, y el biometano pues tiene metano, y el metano que tiene es 24 veces peor en los 100 años siguientes, digamos, a su liberación, y lo libera la vaca cuando erupta o cuando suelta flatulencias, es 24 veces peor que el CO2. Entonces, la carne, y creo que eso tiene mucho que ver con algunas llanuras, no solamente los llanos orientales, sino también las llanuras, digamos, del Caribe, Córdoba, Sucre, bueno. Estas llanuras tienen bastante ganado, y este ganado está generando bastante CO2 o bastante efecto invernadero, más que el que se tendría en unos establos con una ganadería semi-intensiva o intensiva, en donde pues por lo menos no se presenta la destrucción del medio ambiente. Entonces, cada vez que tumbamos selva para meter vacas, estamos acelerando pues ese proceso de calentamiento global. Eso, digamos, por un lado, ¿sí? Otra cosa que me parece importante tener aquí presente es que no todos emitimos el mismo CO2. Una estadística que recogió Oxfam, que es eh, una ONG multinacional que, digamos, se ocupa en temas de equidad, dejaba ver que el 10% más rico del planeta, no de Colombia, sino el 10% más rico del planeta, generaba el equivalente al 50% de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Y el 10% en Colombia es gente que tiene ingresos mensuales arriba de 4 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, pero de Colombia, ¿no? En el mundo podríamos estar hablando de gente que tiene ingresos arriba de 6, 7 salarios mínimos. Entonces, hay unos países que son mucho más responsables, y son más responsables per cápita. Por ejemplo, Estados Unidos, pues es un país que genera casi 9,5, casi 10 toneladas de CO2 equivalentes por habitante, ¿sí? La Unión Europea, un país como Francia, que tiene incluso unas emisiones bajas ligadas a su sector de energía, está generando entre 6 y 7 toneladas CO2 habitante per cápita. Colombia genera poquito. Colombia es uno de los países, digamos, entre comillas, más sostenibles. Genera 1,8, 1,9, según los registros. ¿Y por qué genera tan poquito? Porque hay mucha gente que no genera casi nada debido a su poca capacidad adquisitiva. El CO2 está ligado a la capacidad adquisitiva de una población o de una persona. Entonces, una persona de estrato 6 que tenga un ingreso de 10 salarios mínimos puede estar generando 10 veces el CO2 equivalente de una persona de estrato 1 con 2 salarios mínimos, ¿sí? Eso es algo que hay que tener presente. Entonces, no todo el mundo está, digamos, obligado o tiene la misma responsabilidad en reconocer su aporte en CO2 igual.
Y esto ha generado incluso ideas bien interesantes del estilo de, bueno, ¿qué pasaría si todos tenemos un derecho a unas emisiones de CO2 económicas y a partir de ellas comienza pues a costar las emisiones, así un poco como las casas, ¿no? Las casas tienen derecho en Bogotá a consumir 12 metros cúbicos bajo una tarifa económica, una tarifa del mínimo vital de agua. ¿Por qué no hablamos del mínimo vital de CO2? Entonces, yo soy una persona a la que tengo derecho a consumir por mes, no sé, vamos a hablar de 3 kilos de carne, ¿sí? Pero si ya me como 5, esos 2 últimos kilos de carne están aportando al planeta un CO2 que es sumamente costoso, teniendo en cuenta el proceso que yo les he comentado de deforestación. Entonces uno diría, bueno, ¿cómo compensar ese exceso de consumo con un costo, digamos, que lo compense? Si yo tengo que moverme, sí, me tengo que mover en la ciudad, yo tengo derecho, vamos a decir una cosa, mensualmente tengo derecho a 10 galones de gasolina. Resulta, y esas 10 galones de gasolina se podrían vender a, no sé, 8.000 pesos el galón. ¿Qué pasa si yo ya paso de ese tope? Ah, bueno, entonces me lo venden a 15. Y si ya no consumo solo 10 o llego a 20, sino 30, esos últimos 10 de 20 a 30 podrían costar ya 20.000, 22.000 pesos el galón. Entonces, creo que hay que empezar a mirar una compensación diferenciada y una responsabilidad diferenciada, porque no sería correcto, no sería honesto decir los colombianos todos tienen que apretarse el cinturón, cuando sabemos que cuando tenemos 1,9 toneladas de CO2 emitidas por persona, pues hay gente que está emitiendo 0,5. El, el 50%, el 50% más pobre de la humanidad emite el 40% de las, menos del 40%, no, menos del 10% de las emisiones. Ese dato es muy importante tenerlo presente. El 50% más pobre de la sociedad emite menos del 10% de las emisiones. Es decir, hay gente que ya está viviendo en una época de post-transición. Entonces, pedirle a todo el mundo que todo el mundo aporte y el problema es de todos y todos tenemos que pagar, no es, creo yo, no va dentro de un criterio de equidad. No sería correcto, incluso sería regresivo si hablamos en términos de compensación, como si tuviera, digamos, una relación con el sistema impositivo, ¿no? Sería regresivo. Entonces, bueno, ese es el segundo punto que me parece importante tener presente. No todo el mundo es igual de responsable y, por supuesto, Colombia no es la más responsable en generación de gases de efecto. Es más responsable son los países tipo Emiratos Árabes. Estamos hablando no porque sean muy industrializados, sino porque tienen una intensidad de carbono muy alta para su población, por persona. Pero un país como Suiza, un país como Luxemburgo, un país como, bueno, Estados Unidos también, un país como Canadá, bueno, ahí viene otro problema. ¿Por qué hay unos países que generan más CO2 que otros? Por ejemplo, Colombia genera poquito CO2 comparado con Chile per cápita. Entonces uno dice, hombre, ¿por qué? Lo que pasa es que Chile vive en una zona en donde hay que calentarse. ¿Y con qué se calienta la gente? Pues a veces con electricidad, pero a veces simplemente con diésel o con gas natural, calientan sus casas. Entonces, esa es otra, digamos, esa es otra circunstancia que atenúa o empeora las emisiones de CO2 per cápita. No le podemos decir a un canadiense que reduzca sus emisiones de CO2 como lo puede hacer de pronto un mexicano, ¿sí? Porque la dureza del clima no es la misma. Los países nórdicos, esos países emiten muchísimo CO2, pero es que si usted no calienta su casa, usted no pasa el año. Entonces, habría que mirar, bueno, qué necesita un habitante de una zona realmente en términos de CO2 y qué es despilfarro. Y creo que esa es la parte que es importante, mirar cómo tenemos un estilo de vida sobrio, cómo tenemos un estilo de vida más ajustado a lo que es la necesidad y a lo que es el consumo que podríamos llamar no solo de subsistencia, sino un consumo sano, ¿sí?
y en dónde empieza nuestro desperdicio y en dónde empieza nuestro despilfarro, y ese despilfarro está muy ligado a la ostentación. Me explico. Usted es una persona que pesa 80 kilos, como peso yo. Esos 80 kilos se pueden mover en una bicicleta que pesa 10 y se mueve 7 kilómetros por ir al trabajo y se devuelve, son 14. Bueno, usted movió 80 y 10, 90. Resulta que yo no me voy al trabajo en mi cicla, sino que me voy al trabajo en mi carro. Mi carro pesa 2 toneladas. Sí, si estamos hablando de una Toyota Hilux, ese carro pesa 2 toneladas. Entonces es el equivalente a llegar en una volqueta al trabajo, moviendo todo ese peso muerto, y todo ese peso muerto exige muchísimo combustible, que no hace falta, sobre todo en zonas urbanas. En la zona rural uno lo entiende diferente. Tiene que haber expresos, hay que llevar la gente, hay que sacar la carga, hay que coger la chiva. De hecho, la visión, yo estuve participando unos meses en la definición de la hoja de ruta del Ministerio, de la hoja de ruta para la transición energética en Colombia, del Ministerio de Minas. La visión que discutíamos ahí es, hay que apretar las ciudades, hacerles reducir su consumo y su gasto de CO2 para liberar combustible para las regiones, para que haya más barcazas, para que haya más facilidad para la pesca, para que haya más progreso, porque las regiones están sumamente apretadas y el combustible incluso es más costoso. Entonces es más duro vivir en las regiones para una persona que consume menos. Eso es una inequidad pues, que no, pues, no es aceptable, ¿cierto? Es lo que pasa hoy, sí, es lo que pasa, pero no es lo que sería el ideal. Entonces las regiones, siendo menos responsables, pero teniendo menos infraestructura, la infraestructura ha costado también CO2. Entonces, realmente tiene que haber una transición energética que apriete y reduzca el CO2 emitido en ciudades. Bueno, por supuesto, el punto cero es reducir y controlar la destrucción de nuestro patrimonio natural, básicamente selvas, la selva amazónica, pero no solo esa. Y el segundo punto es decirle a las ciudades, bueno, gente en ciudades, hay que apretarse el cinturón en ciudades para liberar recursos para el desarrollo y la superación de los índices de necesidades básicas insatisfechas de las regiones. Y ese trabajo, pues es un trabajo que es de décadas, ¿sí? Pero es una visión de equidad que es necesario tener en cuenta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos viendo ya ese punto, esa contradicción urbano-rural. No podemos seguir beneficiando a las ciudades de todos los servicios y de todo el despilfarro mientras la gente del campo pues necesita el combustible. Por ejemplo, una actividad como la pesca, que es una actividad pues que sea en las ciénagas, que sea en el mar, en los ríos, requiere hielo, y el hielo es bastante energívoro, y el hielo termina quebrando a los pescadores y haciendo que una faena pues no genere ni siquiera el costo de producción. Y ese hielo es tan costoso porque falta energía para la producción. Entonces ahí viene otra propuesta que se tenía del ministerio y que se está trabajando y que incluso quedó en el plan de desarrollo. Y en el plan de desarrollo quedó planteado las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas son asociaciones de pobladores de una zona en donde los población se unen para impulsar, donde aprovechen las energías renovables para reducir costos de producción. Entonces, si por ejemplo una comunidad de pescadores o que recoge mariscos o que tiene que ver con esta actividad requiere hielo, el hielo se podría hacer a partir de paneles fotovoltaicos, es decir, de energía solar. Y eso pues estaría muy bien y habría que apoyarlos porque la energía solar es muy barata una vez usted busca los costos de operación, pero es relativamente costosa cuando usted está buscando generar un cierre de los costos de instalación. Entonces, los costos de instalación deberían asumirse bajo algún tipo de rubro, público o privado, o público-privado, o público-privado con la comunidad, es decir, público-privado popular, ¿sí? Ese tipo de asociaciones son viables y pues se ha considerado también que las asociaciones, las comunidades energéticas de carácter étnico, es decir, de comunidades afro, de indígenas, de gente de viaje, ¿sí? Que estas comunidades puedan acceder a este tipo de fondos
para impulsar la producción local. Entonces, eso es, digamos, una de las propuestas que se tienen y va en la dirección de impulsar la generación de valor. Generar energía no es necesariamente generar valor. Lo que se busca es generar impulso a lo que hacía la gente. Si la gente hacía mochilas, pues que esas mochilas a partir de energía solar o energía eólica o PCHs, pequeñas centrales hidroeléctricas, tengan una reducción en sus costos y eso les favorezca vender más y, bueno, generar más valor. El valor en el territorio es muy importante porque ustedes saben que casi siempre la generación de valor está concentrada en las ciudades y es por eso que son los municipios urbanos los que son de categoría 1, es decir, los que tienen dinero y tienen infraestructura, mientras que en el campo pues tenemos municipios categoría 6 que carecen prácticamente de todo. Entonces, este planteamiento de comunidades energéticas busca, por un lado, reducir el uso de combustibles fósiles, pero por otro lado, aumentar el impulso a la economía local. Y tercero, que las comunidades se apersonen de su energía, ¿sí? Entonces, la regulación para comunidades energéticas no ha salido todavía, pero busca necesariamente pues, que la gente esté agrupada. Si usted es una sola persona, usted se puede declarar comunidad energética suyo o con su familia, pero pues no estaría participando por fondos, porque los fondos buscarían beneficiar pues, asociaciones de pobladores de municipios categoría 5 o 6 que hayan diagnosticado correctamente su territorio y utilicen la energía a la que tiene acceso. ¿Por qué a la que tiene acceso? No en todas partes, por ejemplo en el Chocó, en algunas zonas del Chocó, del Cauca Pacífico, de la Amazonía, la Orinoquía, hay zonas en donde el solar no es la energía que tiene el mejor potencial, sino que puede ser el eólico o puede ser el hidráulico, incluso la biomasa. Entonces es importante que se diagnostique, bueno, cuál es de las diferentes fuentes de energías no convencionales, cuál es la que mejor entrega dividendos en este territorio. Y en ese sentido, plantearse un proyecto que vincule la generación de energía con la generación de valor, con una industria local, con una producción local, y de esa manera enganchar energía con generación de valor. Y una vez eso se tenga, digamos, el plan, planteárselo al Ministerio de Minas y Energía, que a través del FENOGE, ¿cierto? El FENOGE es un fondo que se creó, pues se unificó, ya existía antes, pero se unificó con la ley 2099 del 2021, va a financiar este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, todo esto para plantear que si bien el territorio va a sufrir impactos negativos debido al cambio climático, también a través de la generación de energía renovable para la producción puede tener oportunidades, ¿sí? Es clara, una cosa es clara en Colombia. Colombia va a ser un país bastante golpeado por el problema del cambio climático y habría que gastar muchísimos recursos en mitigarlo, ¿sí? Va a tocar encauzar algunos ríos, va a tocar hacer algunos muros de contención, va a tocar afirmar montañas. Ustedes vieron el año pasado cómo las montañas de tanta agua que recibieron prácticamente se estaban volviendo líquidas, se estaban volviendo deleznables y mucho derrumbe. Eso exige una labor enorme de mitigación, de siembra, de evitar la deforestación, que también va a favorecer la erosión y pues que las montañas sean deleznables. Entonces, hay un esfuerzo muy grande que tiene que hacerse en mitigación y que es diferente a la transición. La transición en Colombia, el objetivo principal de la transición energética en Colombia es dejar la enorme dependencia que tenemos del combustible fósil, un combustible fósil que dentro de una década y media va a dejar de ser rentable extraer. Hoy en día es aún rentable porque el mercado de fósiles en el mundo exige 100 millones de barriles día, bueno, 102, 103 millones de barriles día de petróleo. Entonces, pues el petróleo colombiano hace falta. Colombia extrae unos 750.000, 40.000 barriles día. Utiliza para sí misma 350, 370, 380, incluso importa gasolina, ¿sí? Pero exporta unos 300.000 barriles de petróleo que hacen que esa exportación le permita hacer rentable la extracción para el país, ¿sí? Esa situación va a cambiar. ¿Por qué? Porque muchos países grandes, ustedes han visto Europa, está dejando de utilizar de una manera
tan intensiva el combustible fósil, principalmente el petróleo. Y eso va a hacer que a futuro nosotros tengamos que producir, movernos, transportarnos sin tanto petróleo, porque el petróleo no va a ser rentable sacarlo solo para el consumo interno. Bueno, yo tocaría esos puntos, los dejo sobre la mesa porque yo puedo seguir hablando horas, pero creo que ya cumplí mis 20 minutos, entonces pues quedo atento a cualquier pregunta o a continuar pues con la discusión. Muchas gracias Giovanni por la invitación. Gracias, Alejandro. Hoy hemos estado un poco de malas con los invitados. Me acaba de comunicar Luis Carlos García de que se fue la luz allá. El amigo Pablo Palacios tiene una hija en la clínica y le ha sido imposible al doctor Manuel Rodríguez entrar. No entiendo por qué problemas técnicos pueda tener. Ha sido un día en ese aspecto como negativo. El doctor Amílcar Acosta entra dentro de un ratico, me dijo, tiene una ocupación, pero ya estará con nosotros. Alejandro, yo quería que aquí me llegan preguntas que nos aclararas un poquito, sobre todo nuestra región que es ganadera. Yo creo personalmente que llegará el momento en que el comprador de carne en el exterior y lo mismo aquí internamente exigirá un sello de origen amigable con el medio ambiente. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Ya no se podrá vender la vaca que ha comido de determinada manera o que ha ayudado al proceso de cambio climático. Cuéntanos un poco. Sí, Giovanni, de hecho eso ya empezó a andar y no solamente la vaca, a nivel mundial hay una norma que se llama la ISO 50001 y esta norma ISO 50001 es sobre un sistema, eso se llama una formación de auditores para gestión energética. Entonces, si tú produces carne, si tú produces madera, si tú produces computadores, un teléfono celular, si tú produces cables, si produces acero, te van a exigir dentro de poco para llegar a ciertos mercados o para aceptar una importación. Acordémonos que los países productores, ellos no quieren que nadie les llegue con mercancías, ellos no quieren que China les venda. Por ejemplo, Europa no quiere que China le venda nada y le pone, digamos, ciertas condiciones. Resulta que los chinos son muy eficientes produciendo. Incluso pueden tener una producción descarbonada mucho mejor que la europea o mucho mejor que la estadounidense. Entonces, es la manera en que los chinos se han logrado meter. Pero en una época se regulaba por derechos humanos, en una época se regulaba por sistema de calidad, bueno, hoy, y lo que se está poniendo a tono es la regulación por energía, por huella de carbono, se llama eso. Entonces, claro, lo que pasa es que Emiratos, que nos compra la vaca, y Arabia Saudita y estos países que son los más contaminadores en términos de CO2, pues las vacas nuestras, nuestra carne colombiana hecha en Tala y Quema del Amazonas, pues a ellos no les duele una muela porque dicen, no, digamos, ellos tendrían que no comer, ¿sí? Pero si tú quieres exportar a Europa, si quieres exportar a Japón, si quieres exportar a otro tipo de países que son más escrupulosos, efectivamente ellos eso ya existe hoy en día. Incluso te dejan importar la carne y luego el público que es educado, porque el pueblo europeo relativamente educado mira el empaque y dice origen Colombia, huella de carbono, no sé, 50 kilos perdón, una chatarra, 50 kilos de CO2 por kilo de carne. El mismo consumidor dice, uy, yo no me como esto. Así como hoy en día en Colombia aparece alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasa, y la gente dice, uy, no, yo no compro. Sí, yo no compro esto. Entonces, hay una especie de freno ligado, hay un freno oficial ligado a normas y hay un freno ético ligado a que la gente dice, uy, no podemos apoyar la destrucción de la Amazonía, no podemos hacerlo. Y eso pasa hace rato. Borden, que es una empresa que estuvo presente en Colombia, eh, incluso una empresa de hamburguesas,
Burger King, si no estoy mal, pero mentiría, tengo que recordar el nombre, fueron denunciados porque estaban talando en Costa Rica bosques para meter vacas. Pues ellos no, ellos le compraban al terrateniente o al productor ganadero costarricense cuya historia era haber talado bosques y la gente supo y la empresa tuvo que cambiar de nombre porque nadie les volvió a comprar a ellos en Estados Unidos. Aquí en Colombia nuestra comunidad no es tan educada y ese tipo de escrúpulo no es del peso que algunos quisiéramos. Eh, el tema ambiental es un poco un tema de élite. La mayoría de gente está más preocupada, Giovanni, en el fin del mes, a ver si tiene con qué pagar y salvar las deudas que en el fin del mundo. Entonces, eso avanza muy lento en nuestros países. El mundo tiene varias velocidades y nosotros vamos a una velocidad bastante lenta. Sí, Somos Alejandro, Sí, mira, te escucho. otra Sí. cuestión que te quería preguntar, dado que en Monpó se está iniciando un proceso de siembra de palma africana. Es un monocultivo, pero de todas formas hay ambientalmente puede ser amigable para este tema. Aquí hay personas en el programa actualmente de los que han ingresado que están metidos en ese negocio. ¿Cuál es la visión que tienes tú? Lógicamente que hay palmeros que saben qué están haciendo, dejan corredores biológicos, siembran árboles nativos también, etcétera, etcétera. ¿Qué podrías tú decir al respecto? Ese es un tema muy espinoso, Giovanni. Desde el origen de las tierras, tú sabes que la palma africana se adaptaba muy bien, por ejemplo, al clima del Chocó, mucha agua, mucho sol, y algunas comunidades afro fueron desplazadas por, por empresarios inescrupulosos. Eso le dio, digamos, una, una reputación muy negativa a La Palma en general, y es injusto porque hay gente, como tú dices, que hace las cosas al derecho, que tiene sus tierras bien compradas, que hicieron un análisis de biodiversidad, que buscan mitigar. Es un poco como los que andamos en moto. Yo ando en moto en la medida de lo posible, y los que andamos en moto somos todos unos terribles porque hay el 5% que son realmente unos suicidas. Entonces, hace mucho daño la generalización. Yo ¿qué pienso de esto? A ver, los biocombustibles es una de las fuentes no convencionales de energía renovable, que es la biomasa. Es decir, los biocombustibles tienen su lugar y tienen su justificación, y me parece a mí que es correcto utilizarlos. Ahora bien, se presentan otros problemas. Cuando tú estás riñendo con espacio para la agricultura, entonces, estamos alimentando los carros y los camiones, pero no estamos alimentando a la gente, o la gente se alimenta más caro en una zona. Entonces uno dice, hombre, allá hay un problema, hay unos indicadores, ¿no?, que van presentando el problema. El biocombustible lo que hace es acumular carbono en la materia pues orgánica, nosotros somos carbono también, y luego la libera cuando la quema. Entonces, no es, digamos, secuestrar carbono, no es como una conservación como se hace con el bosque, sino que es un poco cerrar ciclos, ¿sí? Evitar de utilizar carbono que está fósil, pero es liberar carbono, luego se captura, luego se libera y se captura. Entonces, es un ciclo que es más sostenible que lo que se hace cuando se quema la Amazonía, que pues nada garantiza que eso vuelva a ser capturado. Y ese ciclo puede ser tan perverso que hoy en día la Amazonía, el pulmón del mundo, libera más CO2 que el que puede capturar por esas quemas que se están haciendo. Entonces creo yo que los biocombustibles, desde que se tenga un control en la forma en que se producen y no tenga externalidades sociales y ambientales tan altas como las que ya hemos visto en Colombia, pues son necesarios. O sea, Brasil tiene un parque automotor bastante grande que se mueve con etanol producto de la siembra de caña y siembra de maíz. Entonces, eso es favorable porque evita mayor extracción de petróleo. Pero porque Brasil tiene, ¿cuántas hectáreas? Mucha Tiene 7 tierra. millones de hectáreas. O sea, es una cosa, Brasil es un monstruo inimaginable. Usted coge el avión en Brasil, pues me pasó a mí, de Sao Paulo a Fortaleza son 3 horas y media de avión, y no es de extremo a extremo, es dentro de Brasil.
y todo es Brasil. Eso no, uno coge el avión en Colombia 1 hora y media y ya está en otro lado. No, en Brasil son 3 horas y media y sigue siendo Brasil y sobra por lo menos otra hora de avión. Entonces, pues ellos pueden darse el lujo de tener millones de hectáreas para hacer lo que les parezca, ¿sí? Pero, Alejandro, bueno, sí, otro, cuéntame. otro detallito que quisiera que le contaras a la comunidad es que sembrar árboles es negocio hoy en día, ¿no? Hay una compensación de empresas internacionales o países que compran la emisión de oxígeno, ¿no Sí, es cierto? sí, sí, sí. Las compensaciones. Esas son las Sí. compensaciones, claro, eso, Colombia está trabajando en eso. Lo que pasa es que las compensaciones dependen de que sea rentable o no pagar para una empresa. Por ejemplo, si son productos que se hacen en Colombia, la tonelada de CO2 debería valer, no sé, $20. Si son productos que vienen producidos en otro lado y entran a Colombia, la tonelada debería pagar 30 y podríamos compensar con selvas, podríamos compensar con nuestros recursos naturales, ¿sí? Con proteger selvas. Eso se está trabajando, esa es una opción que sigue, digamos, muy en pie y que yo creo que se va a implementar dentro de poco, pero depende de la compensación, digamos, de que el país primero pueda garantizar que sus bosques sean protegidos, de que haya paz. Si tú no tienes paz, pues te queman el bosque y tú no puedes hacer nada, ya vendiste esos bosques a otro y quedas como un zapato, entonces pierdes credibilidad. Pero eso se viene realmente, y eso ya se ha venido trabajando hace rato, ¿sí? Lo que pasa es que se dio un impulso grande porque hay una ola nueva de reducción de consumo de fósiles, ¿sí? Bueno, Esa opción es Alejandro, bueno, positiva, para terminar sí, tu intervención, ya Luis Carlos logró entrar por otro lado para que termine su intervención. qué Una bueno, vez tuvimos una pequeña discusión en el chat de ambientalistas en el cual pertenecemos ambos, es referente a que sí hay cierta tecnología, pero sigue siendo costosa. Por ejemplo, la energía solar para casas individuales, etcétera. Yo te quería sí, contar que con una pequeña casa que tengo en Mopoji, y esto lo presento como un ejemplo a la comunidad que nos está viendo, que me puse en la tarea de mirar a ver cómo instalaba energía solar y realmente es muy costoso. Pero sí, sí, descubrí que para cosas que son fundamentales como el agua, la cosa para suministro de agua, la cosa termina siendo económica, en la medida que la energía que necesito es en el día. Para bombear la puedo acumular en un tanque elevado, etcétera, y la puedo usar después en la noche o cuando me dé la gana. Esa tiene la ventaja de que no necesita batería, sino directamente del panel a la bomba. Yo les quería claro, mostrar aquí y tú nos dices un poquito el gobierno qué está pensando. Yo sé que tú estás metido como asesor y todas estas cosas en el gobierno actual. Yo les quería mostrar aquí una bomba que conseguí. Le voy a decir en sentido práctico cuánto me costó y cuánto valen los paneles para que se dé esto, porque yo lo veo un campesino, la energía en la costa es supremamente cara. Además, no tienen asesoría técnica y cualquier campesino pone una bomba de un HP y eso consume demasiada corriente. Entonces, aquí les muestro y hago un comentario de la bomba que conseguí. No sé si la ven. sí, sí, ahí se ve bien, ¿La están viendo? Ok. sí, sí, Esa bomba es de un tercio de caballo, ¿sí? De fuerza. Consume 300 vatios más o menos. Y esa sí, bomba vale en el mercado entre 400 y 500 mil pesos. Un poquito más que la que esta a 12 voltios, que una que es de 110. Y los dos paneles valen más o menos 700 mil pesos para mover la bomba. O sea que usted con 1.200.000 pesos no tiene que pagar energía, ¿sí? Y recupera la plata muy rápido dado el costo tan alto de la energía en la región Caribe. Haznos un comentario a eso y ahí quedamos. Alejandro, si quieres nos esperas un rato más para darle oportunidad
a personas que tengan Giovanni, alguna buen día, inquietud. Giovanni y Alejandro. Si tú me permites, adelante. Giovanni, disculpa. Si tú me permites, antes que Alejandro termine su intervención, me gustaría, Alejandro, mi nombre es Oscar No te Arca escuchamos Baitarles. bien, Oscar. ¿Me escuchas? ¿Ahora sí? No te escucho bien, Sí, yo Oscar. escucho bien. Yo escucho bien. Alejandro, ¿me escuchas bien? Ahora sí, adelante. Sí, sí. Bueno, mi nombre es Oscar Arca Baitarles, Alejandro. Soy un contertulio de la tertulia por Monpós y bueno, llegué un poco tarde por dificultades con la conexión, pero ya se había todo el programa y la agenda y de tu presencia acá. Me interesa tu planteamiento alrededor de todos estos temas del desarrollo insostenible y del desarrollo sostenible. Y se hizo referencia particularmente a dos actividades económicas, que es la ganadería y la siembra de palma. La tierra básicamente produce, produce bosque, produce selva, produce oxígeno, que es su proceso inicial. Luego le tocó pues producir alimentos, porque la primera actividad económica que el ser humano desarrolla para su sobrevivencia después de la recolección y de la pesca fue la agricultura y la ganadería. Y después se desarrollan otras actividades, ¿cierto? ¿Cómo sostener eso? Porque la humanidad va a necesitar consumir alimentos, ¿cierto? La alimentación no es algo que se pueda ni siquiera racionalizar. Tú nos hablabas ahorita de algunos procesos de racionalización sobre el consumo de carne, pero en sociedades subdesarrolladas, ¿cierto? Como las de América Latina, particularmente regiones de Colombia, donde el hambre es una realidad, ¿cierto? Ese tipo de planteamientos lo dejan a uno, pues, así que en el terreno de la utopía o de la quimera, como ahorita nos dijiste que participabas de una organización con ese nombre. Yo creo que se está haciendo ganadería responsable, como también se puede hacer agricultura responsable. Indudablemente es irresponsable y es delito hoy en día acabar el bosque, ya sea el bosque tropical seco bajo o el bosque tropical de la altillanura, o mucho más grave el deterioro a la selva. Es también otro fenómeno, particularmente de la ganadería del departamento del Caquetá y de todo el Pedemonte llanero, si se puede, Mira, llamar así. Oscar, perdóname, se está quedando sin pila Alejandro. Ahí Bueno, me está diciendo que le queda bueno, el 3% de entonces la idea es preguntarte cómo ves tú, ¿cierto? La necesidad de que se produzca alimento históricamente ante las dificultades que producir alimentos nos está trayendo hoy en día a la humanidad. Ese sería como el gran problema que estamos enfrentando, porque no lo podemos sustraer a la producción de alimentos, como tampoco lo podemos seguir produciendo de la manera que se está haciendo. Claro, claro. De hecho, se produce el alimento dentro de la concepción de lo que se llamó la Revolución Verde. A ver, dentro del gobierno, esa es una de las preguntas, eso que planteas tú es de las preguntas más relevantes que se tiene y da lugar a muchas discusiones y muchos estudios y trabajos. Lo que yo podría sintetizar es, se está buscando la manera de reducir las emisiones ligadas a fertilizantes, porque se requiere gas metano para producirlos, se requiere quemarlo. Se está buscando impulsar de una manera generalizada lo que se ha llamado la agroecología, que es producir de una manera más sostenible. El problema es que la producción sostenible tiene una menor productividad. Entonces va a ser un fenómeno, digamos, de compensación entre cuánto se puede producir de manera agroecológica y además toma un tiempo de maduración. Entonces, acompañar a las comunidades a retomar sus prácticas muchas veces ancestrales que abandonaron por estas prácticas de Monsanto y de Revolución Verde, que terminan siendo muy productivas, pero deterioran muy rápidamente la naturaleza también. Y digamos que lo que sí tiene muy claro el gobierno es comida para la gente, así sea comida que hoy en día sea bastante emisora de CO2.
porque frente al impacto ambiental, esa no es la prioridad. Reducir la comida no es la prioridad. Hay una cosa que es interesante tener presente y es que un territorio o un terreno que puede tener vocación agrícola produce 12 veces más bajo una producción agrícola que ganadera. Entonces, poner un territorio a producir pasto no es lo mejor, no es lo mejor. Se podría pasar con que se dé ese salto de agricultura extensiva a agricultura semi-intensiva, se habría ganado mucho, se habría liberado mucho terreno, no haría falta deforestar para garantizar bajo una producción agroecológica parcial pues la comida de los colombianos. Y pues con la comida no se negocia, tan es así que incluso se volvió a rehabilitar monómeros, a pesar de que teníamos una discusión de, hombre, monómeros va a consumir gas metano. El gas metano es combustible fósil, lo vamos a dejar en huella. Sí, pero la comida primero, la comida de los colombianos primero y luego miramos el gas metano, porque nosotros tampoco sería subjetivo considerar que Colombia es la responsable del calentamiento global. No, Colombia no es responsable del calentamiento global principalmente, claro, aporta su parte, pero Colombia está muy cercano en emisiones per cápita a lo que debería ser el punto de equilibrio a nivel mundial. Entonces, el cambio climático nos golpea, sí, nos golpea muy fuerte, sí. Colombia no es tan responsable de ser tan golpeada fuertemente, eso también es cierto. Entonces, que nosotros podamos darnos el lujo de gastar un poco más de combustible fósil, sí, lo tenemos. Lo tenemos, pero el problema no es que podamos gastar más o menos, el problema es que a futuro no va a ser sostenible la producción, a futuro, y cuando digo futuro son 15 años, petrolera en el país. Ese es realmente el gran problema. Y el problema, digamos, de la transición energética busca es generar una base económica que no dependa tanto de ese petróleo. Qué pena con ustedes. Aquí estoy. Sí, Alejandro. Esto es una locura. Alejandro, Bueno, te agradecemos mucho. De todas muchas formas, si gracias. te queda un poquito de pila ahí, Ya hay me va a una cortar en persona que 22 está segundos. levantando la mano. Cruz María Campo, adelante. Me va a cortar. En 13 segundos me corta, pero bueno. Cruz Gracias, María gracias. Campos, ¿alguna pregunta? Muy buenos Adelante, días. Cruz María. Muy buenos días. Habla Miguel Ramírez Serafinov desde el equipo de Cruz María. Mira, yo estoy bastante de acuerdo con vos. Es que no hay que dejarse entrampar con el cuentico de que los países como Europa y el Japón, que tienen una huella significativa de carbono, entonces los demás países, llamémoslo tercermundistas en proceso de cambio, de desarrollo, tenga que negársele el acceso a la proteína. Yo pienso que detrás de eso está el mantener a unas poblaciones malnutridas frente a unas poblaciones de los países desarrollados que siempre han poseído el poder, desnutridas. Ahora, de otro lado, el problema de las plantaciones de palma africana en la bajillanura inundable momposina es saber si se han hecho estudios de impacto ambiental, porque en principio la bajillanura inundable momposina no debe priorizarse, recordando cuál es la función de los humedales, porque esas plantaciones podrían estarse colocando en desmedro de los humedales que cumplen una función mitigadora o reguladora de las inundaciones cuenca abajo, además de que son sitios para desove y desarrollo de alevinos, de peces fundamentalmente, que tienen un alto potencial de suministro proteínico y la biomasa producida por este tipo de renglón de la producción
en términos de proteína, podría ser mucho más eficiente que la potrerización para otras actividades, incluso seguramente las plantaciones de palma africana están pensadas en producir aceite para biodiesel. Esa es mi intervención. Entonces no hay que dejarse entrampar con ese cuentico de que entonces hay que acabar con una cosa que se viene haciendo. Lo que hay es que la producción en términos de biomasa, carne de res, es hacer más eficiente el hato ganadero. Y lo mismo Muchas gracias. Y lo mismo hacer más eficiente la pesca artesanal. Muchas gracias. Gracias, Miguel, por la intervención. No sé si Alejandro, por cuestiones de batería, ya salió del aire. De todas formas, Alejandro, te agradecemos mucho. Te tendríamos presente para otros programas. Ha sido de gran ayuda. Yo quisiera darle la palabra, o queremos darle la palabra a Luis Carlos para que termine su intervención. Te damos la palabra, Luis Carlos, y queda un tiempo después para que entre nosotros, si no aparece el doctor Amílcar, que entre nosotros debatamos ya problemas locales. Adelante, Luis Carlos. Gracias, Giovanni. Siento mucho el impasse que tuvimos hace un rato. Todavía hay una inestabilidad acá, pero estoy conectado con una portátil y con el celular, entonces espero poder redondear estas ideas. Por favor, autoríceme el compartir la pantalla. Sí, adelante, ya está, ya lo puedes hacer. Estábamos. Sí, sigue, Luis Carlos, sigue. Ok. Entonces, quería mostrar esta imagen de Google, en donde resalté, creo que ya la había mostrado en alguna charla anterior, pero vale la pena repetirla. Básicamente es el río Magdalena, el brazo Papayal, antes de la isla de Mompox, y luego cuando se vuelven a unir el brazo Mompox, el brazo de Loa en Tacaloa, y continúa pues el río Magdalena hacia la desembocadura. Bueno, ¿qué pasa en esta zona? Aquí hay una serie de brazos paralelos que los llamamos caños. Está el caño Huataca, que realmente es... Hola, doctor Amílcar, ahí lo estamos esperando. Un brazo del brazo de Mompox, un atajo. Está el caño Mono, está el caño La Victoria, y estos que están resaltados en un color azul más pálido son, desde mi punto de vista, nuevos brazos incipientes que se están formando. Esto es consecuencia de la condición natural del río Magdalena y del río Cauca, en este caso, también incluso del río Sinú, del río Atrato, y es que básicamente por la conformación de la base geológica del continente suramericano, están pivoteados sobre el occidente, de tal manera que la tendencia es del agua a fluir y acumularse en la margen occidental de los ríos que discurren en una dirección sur-norte, y eso hace que las inundaciones se exacerben más del lado occidental de esos ríos que del lado oriental, por una parte, y por otra, que lentamente vaya migrando el canal principal en la dirección occidente, y es lo que se ve acá en la isla de Mompox. Bueno, esa es una primera visión del tema, pero pues hay más. Sí. Esto es un dato viejo y vale la pena que sea viejo para que no se pueda decir que no. Lo que pasa es que está hablando de los datos
cuando ya estamos en medio del cambio climático, no. Pero esos son los datos que tenía a la mano y quería mostrarlos. Es el mínimo en 4 sitios a lo largo del río Magdalena, básicamente desde donde comienza la planicie aluvial del Magdalena, en La Dorada, Puerto Salgar, en Barranca Bermeja, en El Banco y en Calamar. Y tenemos acá las fechas en que ocurren estos datos o en los que se tomaron esos datos desde el 70, básicamente de los años 70 a los años 2000. Y estos son los promedios multianuales, los máximos medidos y los máximos para un periodo de recurrencia de 100 años. Hay diferencias de un orden de magnitud entre cada uno de los datos. Esto es natural, esto es la condición del río, ¿sí? Con sus crecientes y sus inundaciones. ¿Cómo ha sido la relación entre el hombre y el medio ambiente en términos generales en el Valle del Magdalena? Como decía Giovanni al comienzo, desde hace poco más de 10.000 años, 13.000 años o algo así, son los datos más viejos que se tienen de Sudamérica y se tienen justamente en la región nuestra de lo que sería, de lo que es hoy en día la Guajira, que hace parte del cinturón árido pericaribeño. Los datos más viejos de existencia del hombre en Sudamérica y en el continente se rescataron en la península de Coro, en Venezuela, un paleocólogo chileno que trabajó en estas regiones, de apellido Oxenius, en el desierto muy semejante al desierto de la Guajira. Y básicamente lo que encontraron es una serie de restos humanos y restos de un mamut que estaba siendo cazado por esos humanos de ese momento. Estamos hablando de cómo eran los asentamientos. Eran nómades, había cacería, pesca y recolección de semillas y frutos para alimentarse, y la consecuencia fundamental de esa actividad humana es la extinción de la megafauna vertebrada, que fue apoyado también, por supuesto, por el avance de la glaciación desde el norte hacia el sur del hemisferio y desde las montañas hacia abajo. O sea, la mayoría del agua estaba en los polos, en los glaciares, en las cimas de las montañas. Esto reducía los espacios en los que se podía vivir. Esos espacios eran mucho más secos que en la actualidad, más estacionales, y los humanos que poblaban estas tierras extinguieron esa megafauna que hoy no existe. Entre el 10.000 y el 1500, 10.000 antes del presente y 1500 después de Cristo, o sea, la llegada de los europeos, pasó de nómada a semisedentaria, pesca, caza, recolección y horticultura. Es un avance en ese momento. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de consecuencia ecológica? La aparición de depredadores clave, depredadores, además de los humanos, grandes mamíferos, grandes reptiles que estructuran la biodiversidad de la mayoría de los ecosistemas, en este caso de la planicie aluvial del Magdalena, y hay la domesticación de plantas y animales en el territorio. Entre 1550 más o menos, que se han fundado todos los pueblos y las ciudades a lo largo de la planicie aluvial magdalenense, la llanura que dice el doctor Miguel Ramírez, el gran zapal momposino, como lo dice Giovanni. ¿Qué pasa allí? Hay la introducción de plantas y animales, un disclima generalizado en las zonas más secas por reemplazo del bosque seco tropical por sabanas para hatos ganaderos, y el desarrollo con todas estas especies introducidas de horticultura, de pastoreo, de gran desarrollo de la pesca, extracción
de materiales, minería. Estos son los fenómenos que ocurren durante este periodo de unos 400 años y a partir más o menos de finales del siglo XIX hasta el presente, la población pasa de semisedentaria a sedentaria en asentamientos nucleados, aumenta la actividad de cacería, de pesca, la horticultura, el pastoreo de ganados, la agricultura y la ganadería se intensifican, se hacen extensivos, hay extracción de materiales y hay un desarrollo de la minería. Y esto es una destrucción masiva y casi irreversible de hábitats, es lo que está pasando. Entonces, son dos dinámicas, la dinámica natural que veíamos acá en esta situación, ¿sí? Y la dinámica cultural, que es los cambios que han acaecido en esos sistemas por cuenta de la gente. Esto es un cuento que ya les había leído alguna vez, no lo voy a repetir. La visión de un naturalista del siglo XIX que venía de Europa, estuvo viviendo en San Marcos, Sucre durante 50 años y cuando lo nombraron embajador plenipotenciario de Colombia en Francia, se fue a vivir a Francia y ya lo mató el clima. El tipo hablaba de lo impredecible de esto. Estos son datos tomados entre 1969 y 1980, perdón, son unos 12, 13 años. En la línea verde es los caudales medios mensuales y las líneas grises son los de cada uno de esos años. O sea, el rango de variación de un año a otro es enorme. ¿Recuerdan lo que les conté cuando estaba hablando inicialmente, que antes de que se fuera la luz acá, del sapo este que intentó por lo menos 11 veces de reproducir en un periodo de 14 meses y no lo logró? Esto es la incertidumbre de la que estaba hablando. Es decir, el sistema es incierto. Se sabe que todos los años va a haber agua en el río y que algunas veces más y otras menos, pero ¿cuándo exactamente va a haber más agua? ¿Cuándo va a haber menos agua? Eso no se sabe. Y nosotros tenemos mecanismos de hacerlo porque llevamos registros, porque tenemos a IDEAM, porque hay formas de medirlo, porque lo que vieron los abuelos y bisabuelos se lo contaron a Giovanni y él nos lo cuenta a nosotros, etcétera. Pero eso no hace que nosotros podamos predecir. Giovanni decía algo muy simpático ahora y que me sorprendió porque por la forma en que lo planteó. Decía, ¿cómo es posible que en 10 años se repita 2 veces el mismo fenómeno de la gran creciente? Creo que se refería a una creciente muy importante. Sí, decía, en 1910 o 1916, una creciente, hubo otra grande en el 2010, estamos hablando de un siglo entre los dos. En cambio, en este siglo ha habido 2 grandes crecientes con un intervalo de recurrencia real de menos de 10 años o de 10 años aproximadamente. Es que la estadística, cuando se dice que el periodo de recurrencia o el intervalo de recurrencia para un nivel dado de creciente es de 100 años, no quiere decir, es que pueden ocurrir todos los días, ¿sí? Pueden ocurrir todos los días. Eso no es lo que está diciendo la estadística, es que en promedio, en un periodo de 100 años, puede ocurrir una vez, pero no quiere decir de que no pueda ocurrir este año y el siguiente y el siguiente. Hay eventos decrecientes seguidas durante varios años que forman grandes periodos de creciente, ¿sí? Y al revés, periodos de sequías extremas. ¿Sí? ¿Cómo nosotros sabemos esto? Porque la única forma de saberlo es con base en lo que ha ocurrido antes. Toda la estadística se basa, y la selección natural también se basa en algo que ya pasó. Si eso que ocurre nunca había pasado, no se puede predecir con base Luis Carlos. El evento tiene que repetirse para poder tener sentido el análisis estadístico. Perdóname, Luis Carlos. Sí. Perdóname. Mira, está pasando lo siguiente. El doctor Amílcar
está ahí pendiente de intervenir y el tiempo se nos está acabando. Échale Sí. una redondeadita a la cosa para darle la palabra al doctor Ok. Amílcar. Ya Ok. estamos por terminar el tiempo establecido. Gracias. Ok. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona la planicie aluvial? Y este es el punto clave. Básicamente, la planicie aluvial es el río. El río que a veces tiene mucha agua y a veces poquita. Cuando tiene muy poquita, se vuelve planicie y los humanos pueden ocuparla. Sí, podrían vivir en el río como hacen algunos en Hong Kong y en algunos en Shanghai, en algunos sitios estuarinos en el oriente, pero básicamente la gente está en la planicie cuando la planicie está seca y desarrolla sus actividades. El agua, cuando se acumula en la planicie, fluye hacia el río. Cuando el río crece, el agua fluye hacia la planicie. Ese es el funcionamiento de la planicie. Y ese periodo que aquí se ve muy bonito es una cosa, pero realmente puede ser muy diferente cuando se ve este análisis o este esquema que es teórico, ¿sí? Que es sintético de mirar cómo funciona la cosa. En la realidad es esto. Los cambios ocurren todos los días. Este es un registro diario de niveles del río Magdalena y de un caño que desagua un complejo cenagoso cerca de aguas arriba de Barranca Bermeja, aguas abajo de Puerto Berrío, del lado de Santander. Los cambios son enormes. Este es un periodo de unos 30 meses más o menos, en que diariamente se hicieron las observaciones del flujo del agua de un sitio para otro, desde la planicie hacia el río, desde el río hacia la planicie. Y había diferencias en muchísimas cosas, en los niveles, por supuesto, en la conductividad del agua, que indica la cantidad de nutrientes que tiene el agua, en la temperatura. El río es más frío que la planicie. El río penetra a la planicie por debajo, no penetra por encima, no es desborde normalmente. Lentamente se va metiendo por debajo porque el agua fría es más pesada que el agua caliente. Y esas diferencias de 2 o 3 grados en temperatura entre el agua del río y el agua de la planicie es lo suficientemente poderosa para bloquear el flujo del agua por encima. Entonces eso no se ve, pero está ocurriendo. También hay diferencias en pH, en la saturación de oxígeno, en la transparencia del agua, en los niveles de nutrientes, en la productividad, por supuesto, consecuencia de esos nutrientes, en el Carlos, orgánico disuelto en el agua, en las migraciones de animales, no solamente la subienda y la bajanza de peces, sino las aves también están migrando, los reptiles están migrando, puede que no grandes distancias a través del río, pero dentro de su territorio lo están haciendo buscando o escapársele a la inundación o escapársele a la sequía. Y la pesca, la caza, la agricultura y las actividades humanas, incluso las festividades religiosas, están asociadas a esas diferencias ecológicas en la planicie aluvial. Era lo que Giovanni decía al principio. San José y San Juan son claves en esta situación. O sea, las comunidades estaban ya adaptadas. Estos eventos físicos, ecológicos y antrópicos, por ejemplo, durante la sequía, que los ecólogos la llaman limnofase, que es la fase de lago, digámoslo así, el flujo es predominante de la planicie hacia el río y estos eventos ocurren físicos y fisicoquímicos en el medio ambiente acuático y terrestre, en los organismos acuáticos y terrestres y en los procesos antrópicos están ocurriendo. Y hay un esquema semejante para los fenómenos o los eventos durante la creciente y es algo pues obviamente Luis Carlos, inverso a esto. Luis Carlos. Sí. No, ya estamos al borde de tiempo. Ya, Hombre, dame 2 segundos más. ¿Cuál es el Sí. tema? O sea, lo que pasa es que esta variabilidad, esta incertidumbre, esta dinámica de cambios que son naturales por efecto del comportamiento del clima, de la influencia del clima sobre la geomorfología, de la influencia de las actividades humanas sobre la geomorfología, hacen que en cierto sentido ya haya una adaptabilidad enorme en la planicie aluvial. Entonces, el punto
para redondear este concepto es que lo que debería ser o que lo que debería hacerse en la depresión momposina, en la región de Mompox, en el Gran Zapal momposino, en la bajillanura de Miguel Ramírez, en esta zona de la planicie aluvial magdalenense, es restituir el funcionamiento natural del sistema planicie aluvial cultura momposina, que es la adaptación a esa gran variabilidad que existe. O sea, la naturaleza provee por su funcionamiento y por las adaptaciones que ya hicieron las sociedades al manejo de estas situaciones, ya hay una adaptabilidad a la vista. Entonces, lo que hay que hacer es olvidarse de las obras de ingeniería como las del canal del dique que están empezando o que se acaban de adjudicar, o con las que están en vísperas de ser formuladas para la región de La Mojana, y las que seguramente vendrán cuando les dé la gana pensar en soluciones para la región de Mompox, en la isla de Mompox básicamente, la margen derecha del brazo de Mompox, soluciones ingenieriles que se hacen para hacer sostenible la actividad ingenieril empresarial, que son los que se lucran de este proceso. Son procesos sostenibles, porque el fenómeno siempre existe y la solución, que consume energía, que consume dinero, que consume mano de obra, que solamente puede funcionar en el mundo si nosotros lo intervenimos tecnológicamente, ignorando lo que está haciendo la naturaleza. Esa es la solución. Y esto no es romántico, ni ceguera, ni obcecación de parte de un ecologista, como le dicen a estas personas. Es lo que se está haciendo actualmente en todas las planicies aluviales. El Rin, el Danubio, lleva más de 50 años de intentar reconstruir el funcionamiento natural de la planicie después de haber tenido siglos, 2000 o 3000 años de inversiones y de alteraciones. Igualmente se está haciendo en países tan viejos y tan pobres como Vietnam, con el río Rojo, que es el que atraviesa la ciudad de Hanoi. Y no se ha hecho todavía, no se ha empezado, pero hay inicios en el caso del Mekong, que es el de la otra ciudad grande de Vietnam, que es Saigón hoy en día, Ho Chi Minh, la ciudad de Ho Chi Minh. Carlos. Y eso se está intentando desde hace mucho tiempo en varios sitios. Entonces aquí están todos los elementos, porque además hubo una cultura que podía manejar esa variabilidad, que heredó cosas de los europeos y heredó cosas de los pobladores indígenas. Entonces es retomar esos elementos, ponerlos en un contexto científico, tecnológico, moderno, y reaplicarlos a esto. Resulta que la planicie aluvial o las planicies aluviales, pero en particular la del Magdalena, que es muy dinámica por estar en medio de cordilleras sedimentógenas gigantescas, es casi que diseñada o hecha, o sea, las características de esa planicie se acomodan perfectamente a las demandas de algo que estableció el protocolo de Kioto, que es el fondo el GEF, el Global Environmental Facility. Ellos solamente aportan recursos para financiar proyectos que tienen un impacto sobre problemas globales, que ocurren localmente, pero que trascienden las fronteras del sitio donde ocurren. Y esos problemas de trascendencia global, que además son de trascendencia, por supuesto, local, son los que ese fondo financia. O sea que ese fondo es como si lo hubieran diseñado para ayudar a la restauración del sistema de explotación de recursos y del aprovechamiento de los servicios ambientales de la planicie aluvial. Esto pues es carreta, pero tenía cositas para mostrarles. Por el tiempo no lo hago. Lo siento, muy importante. Acabo aquí, Giovanni. Gracias. Muy importante tu intervención, Luis Carlos. Diste un contexto general de nuestra región y técnicamente qué es lo que pasa. El doctor Amílcar estaba ahí pendiente, me acaba de informar que le tocó salir.
Entonces, este tema es de tanta importancia que, bueno, habrá otro programa dedicado a lo mismo y recuperaremos los invitados que no pudieron participar hoy. Aristides, te paso la palabra y yo creo que si puede haber aquí. Indudablemente, Giovanni, este es un tema que da para varios programas. Quizás ya el tiempo se nos agotó. En la próxima emisión, que va a ser el próximo domingo sobre este mismo tema, vamos a tener la posibilidad de aclarar varias cosas. Yo quisiera en su momento hacer una pequeña intervención sobre el tema de la palma africana en Mompox. Tengo algo de conocimiento y con base en estudios puedo dar algunas apreciaciones al respecto. Indudablemente no todas las tierras se pueden utilizar para eso y las tierras muy bajas no sirven para el cultivo de palma. Entonces, y tampoco económicamente no es viable hacer unas obras grandes de hidráulica para volver a esas tierras aptas para el cultivo. Económicamente no es viable. Así que yo creo que el tema de la palma africana, bueno, ahí lo seguiremos analizando, pero yo creo que después lo discutimos mucho más a fondo. Bueno, creo que vamos a cerrar el programa, Giovanni, ya se cumplió el tiempo. Agradecemos a los participantes, a Luis Carlos, al doctor Alejandro Fula, en fin, al a doctor Miguel Amílcar, Ramírez, que estuvo. al doctor Amílcar también. Bueno, vamos a tratar de que el próximo domingo Recuperarlo, y al doctor recuperarlo. Manuel. Ustedes podrán entender que los participantes son personas muy ocupadas y ellos sacan su espacio para apoyarnos en esta iniciativa, pero a veces las circunstancias no se les dan. Y hay que también tener en cuenta que es un puente y la gente pasa, sobre todo con su familia, lejos de su sitio de residencia. En todo caso, trataremos pues del próximo domingo de seguir con este mismo tema y tenemos otros temas más para tocar. Les recuerdo que el domingo pasado no se pudo hacer el programa por unas cuestiones que ya de fuerza mayor, no hubo luz en Mompox y hubo una tempestad, de tal manera que no se pudo realizar el programa. Ese tema también lo tenemos allí, están los expositores listos y creo que en 15 días lo vamos a retomar, que es el tema de la corrupción. En todo caso, muchas gracias a todos los participantes. Creo que quedaron muchas cosas importantes conversadas el día de hoy y que ya en el próximo programa trataremos de aclararlas y de concluirlas, y al final del programa de la semana entrante haremos los entregables necesarios. Ya hemos tomado nota aquí de todo lo dicho el día de hoy y luego que ya intervengan los otros invitados, haremos pues unas memorias, pues por decirlo así, concluyentes de este tema. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Esperemos pues que todos sigan. Hoy hubo bastante asistencia y esperemos pues de que el próximo domingo sea aún mayor, agradeciéndole a la emisora Galaxia Estéreo, a la 960 y a todas estas, al Rotary de Mompox por acompañarnos esta mañana, y esperemos pues de que el próximo domingo nos vuelvan a acompañar. Seguimos pues interesados en tratar estos temas de interés general y que, bueno, deseamos pues de que resulte siempre el agrado y que todo esto que se habla sirva en alguna manera para poder entender lo que es el cambio climático y cómo adaptarnos a él. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.